Hermanos, el día de hoy no vamos a predicar, vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice. Todo es pura palabra, hermano. Y la verdad es que Dios en muy poco tiempo revela. Y fíjate lo que leyó Carlita, recuérdalo. Y vas a ver cómo esta predicación, sin que yo le haya hablado por teléfono, ¿no? Ahí ves la mano de Dios. Amén. Donde no hay más que la manifestación a través de nosotros de lo que está aquí. Y este estudio pues es complejo, pero el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la luz, no nuestra capacidad académica, porque eso pues, no lo tenemos. Y este estudio se llama La bondad y la severidad de Dios. Pero en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, dice la palabra así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, este texto, hermano, tiene un contexto. No podemos sacar un texto para hacer una doctrina. Tiene un contexto de escritura y se refiere al ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y entonces dice que el pueblo de Israel será cortado, no, sino que por su equivocación nosotros fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios mandó entonces a traer a los gentiles, los que no eran pueblo de Dios, para llevarlos a celos, dice el apóstol Pablo. Dice entonces, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Recuerdan aquella parábola que dice, hizo fiesta el rey y mandó a sus invitados y sus invitados no quisieron venir? Y entonces dijo, pues manden a invitar a todo el mundo. Entonces dice aquí, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su deficiencia o su defección, su defecto, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El pueblo de Israel será restaurado. Amén. ¿Sí? Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quiénes? Pues a nosotros. Cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro pues mi ministerio. Por eso les hablo a ustedes, a los que no son pueblo de Dios, a los invitados. Dice que de manera sobrenatural nosotros fuimos injertados en la vid, porque no éramos del mismo tronco. Cuando tú haces un trasplante de la misma generación de un árbol o una planta, pues injertas y es lógico que dé fruto porque es del mismo género. Dios hizo árboles según su género. Tú metes en un árbol una planta, una vid, o de la uva insertas una vid de la misma uva, pues se supone que da fruto. Pero dice aquí que sobrenaturalmente, dice, ustedes fueron injertados.
Entonces no crean que son más que ellos. Y entonces es cuando dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. El pueblo de Dios es primero y nosotros después. No tenemos por qué jactarnos ni decir que la raza o el pueblo de Dios es más o menos nada. Son gente que recibió una bondad y ahorita lo vas a ver. Entonces después dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si fallas. Pero mira bien, la bondad y la severidad de Dios, la severidad contra los que cayeron y la bondad para ti, si tú permaneces como pueblo gentil. Tenemos un doble compromiso de llevar a cabo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué aquellos que eran la vid natural no progresaron, o por qué se desinjertaron, dijéramos así? ¿Por qué? En el libro de Hebreos, capítulo 4, dice la palabra de Dios, porque también nosotros hemos recibido las buenas nuevas como ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Por qué no les aprovechó a ellos la palabra de Dios? Porque no le creyeron. Y te voy a decir dónde está escrito, porque este es un estudio, esto no es una prédica. Aquí mismo en la palabra está lo que ellos no creyeron. Dice, no les aprovechó por no ir acompañada de fe de los que escucharon. Pero nosotros los gentiles hemos recibido de la misma manera que ellos las buenas nuevas. ¿Qué fue lo que no creyeron? Los mandamientos, vamos a ver los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos en Éxodo qué? 20. Es donde comienzan los mandamientos. En cualquier Biblia tú vas a ver los mandamientos que comienzan ahí en el Éxodo 20, ¿no? Sí. Entonces fíjate cómo empiezan los mandamientos. ¿Cómo comienza Dios los mandamientos? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o Yahvé, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios ya te sacó del pecado. Ahora que ya estás libre, que ya estás fuera de Egipto, pues no te vayas por otros dioses. ¿Por qué? No le des crédito a otros dioses, Él fue el que te sacó. Lo que está diciendo, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tengas dioses ajenos delante de mí. Muy lógico, ¿no? Si un abogado te saca de la cárcel y vas y le quieres pagar a otro, dice, oye, espérame, si yo fui el que te saqué de la cárcel, ¿cómo le vas a ir a pagar a otro que ni abogado es? No. Dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tengas dioses ajenos delante de ti. Muy lógico que Dios piense así. Y entonces dice, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Cuando lee la gente celoso, piensa que son los celos humanos, nada que ver. Dice que el Espíritu te cela. Quiere decir, este es mío, no se lo van a robar, esta ovejita es mía, no se la va a llevar el mal.
Ese es el celo de Dios, te cuida, te quiere amar, te quiere proteger. No el celo enfermo de una mujer o de un hombre. En las obras de la carne que dice celos, es otro tipo de celos. El celo de Dios es, esta es mía, esa no se la va a llevar nadie. Amén. Lo que tenía el pastor por sus ovejas, lo que hacía David cuando venía el oso, se enfrentaba al oso y no dejaba que sus ovejitas se las llevaran. Ese es el celo. No los celos como obra de la carne, que es totalmente distinto. Entonces dice, yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en la escritura está quiénes son los que aborrecen a Dios respecto de este mandamiento. Pero hay una esperanza, ahí está el doble carácter, dijera yo, la bondad y la severidad. Fíjate, está en el versículo 6, pero yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la severidad y la bondad. Mira bien la severidad y la bondad de Dios. Entonces de los mandamientos está puesto su carácter, la bondad y la severidad. Ahora, si es verdad que los que aborrecen a Dios, y está escrito en la palabra de Dios, son estos. Vamos a terminar ahí en un texto que dibuja perfectamente esto. Y en el libro de Romanos habla de las personas que conocieron a Dios en el desierto, que vieron la columna de nube, que vieron la protección, que les dio el maná, que todo lo que chillaban les daba, que sus sandalias no se gastaban en el desierto. Era una bola de chillones. Hasta que Dios se cansó y pidieron carne y hasta por las narices les salieron las codornices. ¿Sí? Pero Dios los quería educar a base de esas cosas. Entonces dice acá, desde el versículo, bueno, vamos a ver, el versículo 18 de Romanos 1, dice, Romanos 1, 18. bueno, ahí está, vamos a ver mejor desde acá, mira. Porque dice aquí que conociendo a Dios, no le dieron gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, porque desde acá, bueno, desde el 21 es más claro, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Creo que es lo que más refiere a Dios. ¿No lo conocieron en el desierto? Sí. No hablaba por Moisés, no vieron los milagros, no vieron el maná, no vieron salir de la peña el agua. Se abrió el mar. Pero se está refiriendo Pablo a ellos, dice, pero conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios. Sabiendo sus milagros, no le glorificaron. Ese pueblo no vio nada. Y entonces dice la palabra de Dios, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Qué dice Éxodo 20? No te hagas imagen ni semejanza, yo soy Dios. Pues estos hicieron los que aborrecen a Dios hicieron todo lo contrario. Lo dice aquí.
no tan solo no le dieron gracias, sino que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen, semejanza de hombre, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, hay la dios víbora, el dios elefante. Por ahí en la India dicen que hay quién sabe cuántos miles de dioses. Y todos son imágenes, el elefante, la víbora, el gato, el perro, no sé. ¿No dice aquí? La vaca. La vaca. El mono. Entonces dice, cambiaron la gloria de Dios, que no es corruptible, o sea, lo bueno, por las imágenes. Ahí está la transgresión de Éxodo 20, cuando le está diciendo, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza. Pues aquí dijeron, cambiaron la imagen de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Cuando Dios les había dicho, no te hagas imagen ni semejanza. Lo primero que hicieron fue eso. Adorar, ¿qué? Hombres, imágenes, reptiles, de todo. Ok. Entonces Dios, fíjate, Dios lo que hizo, ahí está la severidad de Dios. No es que Dios sea mala gente, no, es que Dios es severo. Lo vimos en el primer texto, la severidad con aquellos que cayeron. Ahora dice aquí, no es otra cosa más que a nosotros nos han predicado las mismas buenas nuevas, pero a aquellos no les hizo efecto porque no tuvieron ¿qué? Fe cuando escucharon. Lo que Dios tiene en ti es que te pide y te solicita que tú tengas fe en lo que dice la palabra. Que no te resistas. ¿Quién es el que se resiste? Decíamos la otra vez en un texto que dice Dios ¿qué? Aborrece ¿qué? Dice aborrece el mal, la soberbia y la ¿cómo se llama esto? La soberbia y la arrogancia. Es lo que Dios no quiere. O sea, no seamos soberbios ni arrogantes. La palabra es clara. Dice, no te hagas imagen, no te hagas un Dios de lo que no es Dios. Yo soy Dios, yo te saco del pecado, yo te doy la fuerza, te doy el Espíritu Santo, te doy la oportunidad de ser liberado de toda esa esclavitud que decía Jesucristo del pecado. Entonces, ¿cómo voy a ir a darle gracias a algo que es materia creada? Lo que Dios quiere, que no seamos así. Pero nos anticipa aquí en la Escritura lo que les pasó a esta gente. Entonces dice que cuando ellos hicieron de sus dioses las aves, los cuadrúpedos y los reptiles, entonces Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que, ¿qué dice? Cambiaron la verdad. ¿Cambiaron la qué? La verdad de Dios por la mentira. por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí está, le dieron crédito a lo creado y no al que creó. ¿Por qué? Porque lo creado se ve. Y como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pues la gente se fue con lo que vio. Este pueblo así fue. Por eso se hicieron el becerro de oro, ¿recuerdan? O sea, no, este hombre se tarda mucho, quién sabe cuándo vaya a venir, mejor le dijeron a Aarón, haznos dioses para que. Entonces ya les pidió sus aretes y todo eso para hacerle un becerro, y como ya vieron al becerro, pues lo vieron. ¿Nosotros andamos por vista? No. Andamos por fe. Ten fe en la palabra, porque la palabra es vida al que la haya y medicina a todo tu cuerpo. Amén, gloria a Dios. Esa es la medicina de la palabra de Dios. Y entonces dice acá, en otro versículo, y como ellos, en el 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Entonces, estando atestados de toda Injusticia. injusticia, homicidios, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, Contiendas. Engaños. engaños Y malignidades. y malignidades, murmuradores, detractores. Aborrecedores de Dios. Ahí está. Hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? No aborrecen. Estos son los aborrecedores de Dios. Es de donde Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Por eso hay gente que tiene maldiciones generacionales por idólatras. Qué casualidad que un abuelito adúltero, un papá adúltero, un hijo adúltero y un nieto igual. Por decir algo. Hasta terceras y cuartas generaciones de los que ¿qué? Los que aborrecen. Ahora también una parte más compleja está cuando dice que los hombres cambiaron el uso natural de las mujeres y se echaron entre ellos mismos, y las mujeres igual. Pero ahí como que yo discierno, tú te das cuenta que en países, en ciudades donde hay mucha idolatría, hay mucho incesto, hay mucha homosexualidad, mucho lesbianismo. Por la idolatría. Porque dice el Señor, cuando estos empezaron a hacer imágenes de cuadrúpedos y de esto, y imágenes que adoraron, qué casualidad, dice, Dios los entregó a una mente y a que se atestaran de inmundicia. O sea, no es que ellos se fueron solos, Dios los entregó. Y date cuenta que la idolatría es tan peligrosa como nosotros hemos visto gente morir. Y ya cuando iban sanando, no quisieron dejar sus ídolos, se murieron. Se volvieron a enfermar. Eso lo dice el Señor, no es una cosa de una religión diferente ni nada de esas cosas. Es creer. Ahora, yo entendí en algún tiempo de mi rehabilitación, y aquí mi hermanito Hugo y mi suegro saben de eso. Dice, aquí primero son los principios y luego las personas. Aquí no son las personas, no es el que está hablando. Aquí lo que importa más es el principio, la palabra. Entonces dice el Señor que acá estaban ya atestados de todas estas cosas, perversidad, inmundicia, detracción. ¿Eran qué? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Qué es lo que Dios dice? La soberbia ni la arrogancia. Pues esta gente era bien soberbia, altivos, inventores de males. O sea que nomás te están viendo y cuando están bien envidiosos dicen, le voy a hacer a ver qué. Y entonces van con los hechiceros, te hacen una y mil cosas ahí, o te rayan tu coche, o ve tú a saber, ¿no? Sí. Inventan cómo hacerte daño. Porque así son los que a los ídolos adoran. Ahora, tú ve con un brujo que tiene ahí sus altares, ¿y qué son ellos? Inventores de males. Ahí va la gente a consultar, oye, fíjate que tengo un problema con no, pues se ponen a inventar el mal que le van a hacer al otro para sacarte a ti dinero. ¿Sí o no es cierto? Sí. Los brujos, los idólatras que tienen ahí altares con un montón de muñecos y cadenas y no sé qué cosa, te sacan a ti el dinero para hacerle el daño. Ahí luego te dicen, no, es que yo soy brujo blanco, ¿no? Ahora voy a ver que le hagan el bien. No, dicen por ahí los estudiosos de la demonología que lo único que hacen es quitar al demonio, o sea, decirle al demonio que se retire para que piensen que eso es de Dios, y esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuirle al demonio características de Espíritu Santo. Sí. Es que el Espíritu Santo no es que este mono y este brujo fue el que sanó. Imagínate. Y no es cierto, nomás lo que le dicen al demonio es que se retire para que el otro se sienta bien. Pero luego lo mata. Pero después les cuesta la muerte. O sea, es una cosa tremenda. Entonces acá, cuando ya nosotros vemos
que dice acá, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Tú ves a alguien que no quiere ni a su familia? Y dices, no puede ser. Se está muriendo alguien ahí. No, yo no tengo tiempo, yo no. ¿Cómo? Que ese es el afecto natural. El afecto natural lo traemos de familia, de esto, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene afecto natural, el que alguien esté enfermo les molesta. En vez de que les llene de amor para cubrirlo, les molesta. Ay, ¿cómo te enfermas? Esa es pérdida del amor natural, ¿eh? Sí. Y todos hemos sido atacados por eso. Y todos Dios nos ha tenido misericordia para no dejar morir a nuestros familiares. Bueno, los que tienen familia. Todos ustedes son mi familia. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, quienes sabiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las hacen, con los que las llevan a la práctica. Práctica. Iniquidad es práctica de pecado. Entonces cuando dicen, no, yo no lo hice, pero bien que te alegras que el otro le haga daño al otro. Sí. Ay, qué bueno que le hicieron. ¿Sí conoces eso? Sí. Ellos no lo hacen, pero se alegran. Qué bueno que le fue mal, qué bueno que le fue mal. Se gozan porque a la gente le vaya mal. Estos son características, entre algunas otras, de los que aborrecen a Dios. Del que habla Éxodo 20. De la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí están aborrecedores de Dios. Todas estas prácticas los hacen los que aborrecen a Dios. Ahora, la segunda parte del carácter de Dios, que es la bondad, viene también para nosotros, porque Dios no es solamente una cosa. Dios pone el mal y el bien, tú escoge qué quieres. Pero ve todo esto que les pasa a los que aborrecen a Dios. Un sufrimiento eterno desde aquí y luego, quién sabe, para allá, para el infierno, quién sabe cómo les vaya. Entonces aquí es algo terrible, pero la palabra de Dios dice que los que aman también están aquí. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Estos son los detractores, los que están, esos son, está bien, pero ahora yo te digo, ¿sabes que Dios te ama? Sí. Si tú lo amas. Pero vamos a ver cómo es el amor de Dios. Esa es la bondad. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La estrella de la mañana, dice parte de la Biblia, que es Cristo, en la mañana, en la madrugada, en donde tú te levantas y clamas a Dios y le dices, Señor, ¿pero con qué? Con fe, que es lo que no tuvieron los aborrecedores de Dios. Porque se fueron a adorar, y por eso dice Hebreos 11, a nosotros nos han predicado lo mismo, pero a ellos no les hizo efecto porque no iba acompañado de fe de los que oyeron. ¿Tú estás oyendo? Si tienes fe, Dios te ama, y Dios se deja encontrar. ¿Pero qué es el amor? ¿O por qué dice el Señor eso? Si vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, en el versículo 16, fíjate, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿Se congregaron qué? Un año.
Quiere decir que los que aman a Dios se congregan. ¿Cómo puedo yo ratificar esto? Hebreos, capítulo 10, en el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Hebreos qué? 10, 25. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Ya malo. Puede ser que sea el día que venga el Señor o el día de nuestra muerte, porque nadie sabe. Aquí ser joven o ser viejito no garantiza vivir o morir. Los que aman a Dios, ¿qué hacen? Se congregan. ¿Por qué les llamaron en Antioquía a los apóstoles, a los discípulos? Se congregaron un año enseñando a la gente. Y entonces, desde ese día, le empezaron a llamar cristianos a los discípulos de Dios. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Un año. Y yo creo que si es un año son 365 días, según el calendario que vivimos. Aunque no nos podemos congregar diario, pero diario sí podemos orar, diario sí podemos estar con Dios, diario podemos pedirle a Dios de su presencia, sin que nos importe otra cosa más que Dios. Pero si por cualquier cosa me dejo de congregar, ¿qué dice? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo recuerdo a mi esposa, porque yo cuando estaba con el pastor Israel, que vino esta vez acá, yo empezaba a ir con el pastor y le decía a mi esposa: no, yo ahora no voy. Y me decía: ¿por qué? Porque estoy enfermo y me siento mal. Entonces ella agarraba y se iba. Y después Dios nos reveló que era una trampa el no ir a congregarte porque estás enfermo, sino que Dios no te deja venir a donde está la sanidad. Es como si tuvieras que ir al hospital y no vas. Entonces dice: no, pues ahora que estás enfermo, congrégate, porque ahí es donde van a orar por ti y vas a sanar. Amén. ¿Qué hizo la lógica? Al revés. Ahora que estás enfermo, ven acá y Dios te va a sanar. ¿Por qué? Es una lógica de razonamiento. Si dice la palabra de Dios que la palabra es medicina a todo tu cuerpo, ¿dónde se predica la palabra? Pues en la congregación. Entonces te quedas enfermo, encerrado en tu casa y no hay medicina, porque la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Y entonces a mí me engañaba el demonio y me quedaba aquí, y mi esposa decía: pues ahí te quedas, hermano. Ella se iba a congregar, y cuando ya Dios me reveló, dije: no, pues ahora no. Fue el día que fui con lo de las piedras, que oró el pastor, y luego después, en vez de sentirme bien, me sentí peor cuando oró por mí. Y entonces me quería venir la incredulidad, y cuando me tiré allá a la cama, le dije al Señor: Señor, si aquí tú me quieres matar, aquí me voy a morir, pero yo no voy a ir a ningún lado, y yo sé que tú me puedes sanar. Y me durmió, me anestesió, me hizo cirugía, y ya no hay nada. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Pero si yo no hubiera ido allá que orar el pastor, y me hubiera ido allá a las urgencias que ya me tenían ahí cita abierta para pasarle allá el cuchillo, porque dijo el doctor: en cuanto venga, porque usted se puede morir con las piedras, se le revienta la no sé qué y se le va a salir no sé qué. La apéndice, creo, se revienta y se riega todo como la hiel de los conejos. Usted se puede morir. Entonces aquí le vamos a dar cita abierta porque usted peligra. Entonces yo ese día me dolía, y entonces lo que quería yo estaba entre ir al hospital a que me hicieran la cirugía o ir a la iglesia. Pero fui a la iglesia, el pastor oró, y como dice la palabra, que ponga las manos sobre los enfermos y sanarán,
Pues yo vine acá y ya estaba hecha la oración y yo ya nomás me acosté y Dios me sanó. Amén. Porque ya habían orado. Nada más que yo quería el milagro inmediato. Pero como no había el milagro inmediato, pues entonces ya se me mete la incredulidad. ¿Qué le pasó a estos compas? Perdón, a los israelitas. No les hizo efecto, ¿por qué? Porque no tuvieron fe. Porque se fueron por lo que vieron. Por los ídolos que vieron. Se fueron a adorar ahí a los elefantes y a las víboras. No tuvieron fe. Becerro de oro. El becerro de oro. Entonces no te engañe el diablo, hermano. Estás enfermo, vente acá. Dios dice que la palabra es medicina. Y Dios dice, si mi pueblo se humillare donde se predica mi palabra, yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré Gloria a Dios. tu tierra. ¿Cuál es tu tierra donde se siembra la palabra? Corazón. Garantizado. ¿Cuál cardiólogo? Si Dios es el que cambia el corazón completo. Y la palabra produce en ti fe. Y veas lo que veas, ten fe. Digo, si no está equivocada la palabra de Dios. Ahora, por último, hermano. Vemos ahí en Juan. Ya vimos que los que aman a Dios se congregan, tienen fe, porque los otros ni se congregaron, ni tuvieron fe, hicieron lo que quisieron. Pero en Juan, vamos a ver lo último para terminar la introducción. Todavía faltan como 2 horas. Sí, échale, hermano. Juan 14, 21, hermano. Dice la palabra de Dios en el 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué dice el proverbio? Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Pero ¿quiénes son los que lo aman? Los que guardan sus mandamientos. Acuérdate lo que dijo Éxodo 26. Y yo hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está otra de las cuestiones por las cuales podemos decir que Cristo es Dios. Porque Jehová en Éxodo 20, Yahweh o Yahvé, dice que me ama y guarda mis mandamientos, yo hago misericordia a millares. Pero aquí Cristo está diciendo, el que me ama guarda mis mandamientos. Quiere decir que Cristo es Dios, como dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y dice Juan 30:10 que yo y el Padre uno somos. Es el Cordero Pascual. Dios se encarnó para venir a pagar lo que debíamos por pecado. Entonces dice Dios, yo amo al que me ama. Y me halla el que temprano me busca. Pero ¿quién es el que me ama? Dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así sea. Ahí están los que lo aman, ¿qué? Guardemos sus mandamientos, congreguémonos, gocémonos en la alabanza, oremos unos por otros, llevemos las cargas unos de los otros, con amor de Dios. Esos son los que amamos a Dios. Y no lo amamos a Él nosotros primero. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó primero? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es su amor. Decía por ahí un hombre que fue artista, que también se tuvo que convertir, que también anduvo por ahí en los Alcohólicos Anónimos, que se llamaba Sergio Ramos el Comanche. Le decía que cuando nos platicaba que cuando le dio un paro cardíaco, él decía,
Sí, ya me dio un paro cardíaco. Si me muero mientras iba en la ambulancia al hospital, pero soy salvo, yo soy salvo. Gloria a Dios. O sea, creo que eso fue lo que lo curó y ya su corazón volvió a andar. Amén. Así es. Yo soy salvo, o sea, porque morir es Cristo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Hasta ese grado tiene que llegar tu fe. Y si no, de todos modos tienes que ponerte a pensar en Juan 15:30. No hay 15:30. Es 15:10. Igual Dice, Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esos son los que aman a Cristo. Los que lo aborrecen ya sabes. Y los que lo aman son estos. ¿Tú de cuál eres? ¿O de cuál quieres ser? Dios dice, mira, yo tengo esto. Mira bien la bondad y la severidad de Dios. La severidad con aquellos que cayeron y la bondad contigo si permaneces en esa bondad. Es una invitación a tu corazón. Permanecer en el amor de Dios es hacer su voluntad. ¿Dice qué? Aquí. Si guardares mis mandamientos. Si haces su voluntad, Dios te va a amar. Permanecerás en su amor. Así como Cristo guardó los mandamientos del Padre mientras anduvo en la carne y permaneció en ¿qué? En su amor. ¿Y qué decía Cristo cuando le decían cosas? Decía, yo no hago nada que no me sea indicado por mi Padre. Entonces, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú vas a decir, yo no hago nada que no me diga mi Señor. Así me diga quien me diga lo que quiera decirme. ¿Por qué? Porque acuérdate de la sanidad del ciego, de los apóstoles, que les decían, ustedes no deben de predicar en ese nombre, o los vamos a meter a la cárcel. ¿Y qué decían los apóstoles? Pues mira, es más obedecer a Dios que a los hombres, por mí no hay problema. Y todavía en la cárcel, y toda otra vez los volvieron a agarrar, y de todos modos dijo, de todos modos, es más obedecer a Dios que a los hombres. Yo no le voy a hacer caso a los hombres, voy a hacer caso a la palabra. Porque el que me ama y guarda mis mandamientos, estará en mi amor, dice el Señor Jesucristo, así como yo anduve en el amor de Dios, obedeciendo lo que Él me decía, el Padre. Entonces, hermano, por último, te voy a leer ya las dos cosas juntas. La severidad y la bondad, pero en un solo texto apocalíptico. Ya cuando ya son los últimos mensajes, dijéramos así, de Dios respecto de la bondad y la severidad. En el versículo 21, es Apocalipsis. Vamos a ver el versículo 1 al 7 de Apocalipsis 21. Sí. Fíjate la visión de Juan. Apocalipsis 21. Está Daniel. Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Decía la hermanita Argelia en su oración, somos la iglesia santa y sin mancha. Amén. Queremos ser esa iglesia que va a esperar ¿a quién? A su marido. Confirmación de la palabra, la oración de ustedes. ¿Sí? Sí. Y oí una gran voz del cielo que decía,
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es la bondad. ¿Por qué? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a los que me aman, pero su amor va hasta allá, hasta el Apocalipsis, hasta lo último de los tiempos. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la bondad. Ahora vamos a ver la severidad. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué se necesita para que tú hagas una verdad? Creerla. Porque hay gente que le dice la verdad, pero cuando él no la cree, ya para él no es la verdad. Por eso le decía Pilatos a Cristo creyéndose sabio. ¿Cuál es la verdad? Pero él no sabía que Cristo había dicho, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces cada quien tiene su verdad, sí, pero la verdad es Cristo. Y aquí en Apocalipsis dice, escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quieres más amor de un padre? Este es tu papá el que está diciendo esto. Este es el testamento donde te está prometiendo tu heredad. Ah, pero también dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué dice después? Tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está la severidad. En esta parte, en este capítulo, está la bondad y la severidad de Dios. Así como está en Romanos cuando dice mirar bien la severidad y la bondad de Dios. Pero aquí ya están las dos cosas juntas en un solo capítulo. Él será tu Dios, estará contigo, te amará, besará sus pies, estarás como aquella mujer con tus cabellos enjuagando sus pies. Estoy hablando así como por fe. Pero los cobardes, los incrédulos, ¿por qué no les hizo efecto la palabra? Porque no hubo fe. Y entonces como no hubo fe en su pueblo, entonces Dios los llamó a celos, teniendo en el apóstol Pablo un ministerio a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Hay una iglesia en el movimiento, la iglesia del pastor Corona, que dice iglesia a los gentiles. Iglesia gentil. Tú y yo somos gentiles, insertados en la vid. Entonces mira bien, ¿qué quieres? Vivir para Dios, esta es tu heredad. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los idólatras, aquí dice que no. A los que andan adorando imágenes o andan adorando, dice a mi hermanito, vacas o lo que sea, eso no.
Está claro la escritura y búscala en cualquier Biblia. Cristo dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Qué queremos nosotros? De la severidad y la bondad de Dios, ¿qué queremos? ¿Ser incrédulos? ¿Estamos en libertad de creer o no creer? ¿Estamos en libertad de obedecer sus mandamientos o no? Porque nadie nos va a obligar. Y nosotros hemos concebido que como gente que predica la palabra, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra vida por botín, santificar nuestra vida, porque esta palabra al primero que cortes al que lo recibe. Cuando uno se pone a orar y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues Dios revela, y ya vimos que es confirmación. Pero si yo hubiera sacado un estudio de ahí del YouTube o de lo que sea, pues ¿cuándo viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se revela cuando tú lo buscas. Dice, yo amo a los que aman y me hallan los que temprano me buscan. Y nosotros antes de predicar acá estamos desde las madrugadas pidiéndole a Dios qué, Señor, qué hago, qué quieres que tú digas. No lo que yo voy a estudiar, yo voy a hacer. No sirve. Y entonces ahorita que estaba yo decía que eso predico. Y entonces empieza Carlita a hablar. A ver, el texto, puedo decir unas palabras, y ahí está. Que no tengamos dioses, ¿qué? Ajenos. ¿Por qué se perdió esta gente? Por tener otros dioses que no son Dios. Por no tomar en cuenta a Cristo sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como Cristo es Dios, pues hay que amarlo. Dice, si me amas, tú estarás en mi amor, así como yo estuve en el amor del Padre. Y te consolará y te bendecirá. Y si estás aquí es porque Dios te quiere bendecir, no porque el demonio te quiera condenar. Eso es una mentira. Sí. Si tú estás en el amor y estás con tu corazón buscando a Cristo, Cristo se dejará ver. ¿Por qué? Porque Él se deja ver, se deja hallar de los que le buscan. Confía. Ten fe. Y cuando estés enfermo, vente acá. No te quedes en tu casa. Sí. Porque el demonio te engaña. Estoy enfermo, pues ve al hospital. No vayas a urgencias, vente aquí. Y si no, los médicos vamos. Mi esposa y yo vamos a orar por ti. En las noches, en las madrugadas, a lo que sea. Dios tiene sus siervos y tiene su bondad y tiene su amor. ¿Te ha mostrado su amor, Dios? Sí. Amén. Inclina tu rostro entonces. Y vamos a darle gracias al Señor por su amor. Padre eterno, yo te doy gracias el día de hoy. Porque tú nos amas, Señor. Porque nos has amado primero. Porque nos has librado de nuestros ídolos, Señor. Y así te pido que sea con la humanidad, pero más que nada con esta pequeña manada, Señor, que lo único que tengamos es Cristo. Porque así lo dice tu palabra, Señor, para nosotros solo es predicar a Cristo, y Cristo crucificado. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después a nosotros. Yo te pido que llenes de fuerza, Señor, esta pequeña manada, estas personas que estamos aquí. Fuerza de tu Espíritu, Señor, para luchar y vencer, porque tú eres el vencedor. Nosotros lo único que creemos es que tu palabra dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Por fe, Señor, estamos a cuentas contigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz contigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos por el querer como el hacer por tu buena voluntad, a que la fe se incremente, Señor, y esta pequeña vid injertada dé fruto, que nuestras familias, nuestros amados familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos puedan conocer la bendición de tener fe
y de recibir, porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidiéremos al Padre en tu nombre, Señor Jesucristo, se nos sería dado si está dentro de tu voluntad. Y tu voluntad es que seamos sanos, tu voluntad es que seamos salvos. Ayúdanos, Señor, con la fe y manifiesta tu mano poderosa sobre el enfermo para que seamos sanados, Señor. Nuestras rodillas, Señor, que construyan sendas correctas delante de ti para que lo cojo sea sanado, Señor. Creemos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús por el querer como el hacer, y toca, Señor, nuestros corazones. Ayuda a nuestro discernimiento, qué es lo que hay que hacer conforme a tu palabra, Señor. No queremos ser fanáticos religiosos, queremos ser obedientes a tu palabra y tener una fe que obra, una fe práctica, una fe donde mostremos, Señor, que tú eres Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Y amén. Amén. Acá. Deuteronomio del